utilizar nuestras redes sociales para evangelizar, pero si eso está siendo una carga más, si esto está siendo una lista de tareas más en las cuales duermes 6 horas para grabar un video, no puedes comer bien porque estás grabando o estás haciendo una cosa, no lo estás haciendo inteligentemente, no estás buscando la guía de Dios para entender exactamente qué es lo que Él quiere de ti. Yo me presento, soy Lili y hago videos cristianos desde hace ya 5 años y hoy tenemos un invitado súper especial. Él es Fernando, mi esposo, que va a estar aquí ayudándonos a desarrollar este tema tan importante. Yo quiero antes hacerte la invitación para que te suscribas a este canal si deseas emprender este camino de evangelizar y de compartir el amor de Dios en redes sociales. También estamos por Instagram, donde te comparto un poco más de mi vida aquí en Australia y de cómo desarrollo mi fe, las experiencias que voy aprendiendo. Y también en TikTok, donde vas a tener una plataforma donde te doy mensajes cortos pero súper necesarios para que tú crezcas tu ministerio en redes sociales. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Quiero entonces, Fer, bienvenido. Gracias. Quiero entonces, Fer, hacerte una pregunta a propósito del tema y es, ¿tú consideras importante el servicio a Dios dentro de una iglesia? Yo pienso que es fundamental. Estar dentro de la iglesia fue demasiado importante porque me hizo crear un vínculo con la comunidad ahí dentro, ¿sí? Como me dijeron alguna vez, ser un carbón que se acerca a las brasas para estar caliente. Así me sentí. ¿En algún momento sentiste que tu servicio a Dios de manera tan activa comprometió tu salud, comprometió tus relaciones familiares? En realidad en ese momento no, porque fueron varios años de servicio dentro de la iglesia, demasiado, muy comprometido con lo que pasaba dentro de la iglesia, con todos los procesos evangelísticos, todo. ¿Qué actividad hacías más o menos? Como yo estaba en el grupo de jóvenes, yo estaba con la evangelización a jóvenes y con todas las actividades que se hacían dentro del grupo de los jóvenes, que eran actividades que requerían full time, o sea, como un esfuerzo realmente importante para ofrecerles lo mejor a los jóvenes de la iglesia. ¿Qué pasó? Durante esos años yo era soltero y en realidad solo trabajaba, entonces yo tenía todo el tiempo para estar en la iglesia, estar full time en la iglesia. Mi familia, mi mamá y mi hermana estaban en la iglesia, entonces no veía, digamos, como esa lejanía de mi familia, porque ellos hacían parte activa de la iglesia. Cuando de pronto yo sentí que mi servicio se había comprometido, cuando ya me casé y ya vi que ya no podía estar full time en la iglesia porque tenía más responsabilidades, ¿no? Ya tenía mi propia familia, tenía que sacar mi familia adelante, darle tiempo a mi familia, que era mía, ya no era mi familia de mi mamá, era mi familia. Y ya tenía, entonces me dolía porque yo decía, o sea, porque antes yo podía estar full time y estaba aquí en el espíritu, en la iglesia, y ahora tengo que estar solo part time en la iglesia, solo medio tiempo. Y me dolía, yo me sentía culpable y yo decía, pero es que el matrimonio no es lo que yo pensaba. Lo que sentía era culpa, sentía que yo no iba a ser bendecido porque ya no podía estar todo el tiempo que estaba antes. Fuimos criados y enseñados en una iglesia donde el hacer para Dios, el servir para Dios era extremadamente importante. Entonces muchas de las personas el único contacto que tenían con Dios, o sea, no leían como que en la Biblia en su casa o algo así, sino como todo el tiempo básicamente lo pasábamos en la iglesia. Entonces ese era el momento donde nosotros nos recargábamos, donde nosotros nos preparábamos espiritualmente para dar a otras personas. Pero ¿qué pasó posteriormente? Tuve que orar a Dios y Dios en ese momento me dijo, lo que pasa es que ya te estoy poniendo en otro lugar y te estoy cambiando las reglas del juego, pero lo que estoy probando es tu lealtad y tu fe, porque en este cambio de escenario tienes que seguir queriéndome a mí como tu padre y poniéndome a mí en el lugar que ya me diste antes. Y también que nos cambiamos de país. Y luego ya era, o sea, si el matrimonio me había cambiado el escenario un 180%, esto fue un 360%, porque cambió absolutamente todo, la cultura, la manera de evangelizar, la iglesia, todo fue completamente diferente. Como hubieron problemas de todo tipo económicos y de todo, yo decía, Dios, esto es porque yo no estoy sirviendo como cuando soltero, y yo me sentía culpable. Y me comentabas que escuchaste lo del nieto. Bueno, hubo una prédica que escuché
y me dijo que Dios tiene hijos, pero Dios no tiene nietos. ¿Y qué significa ser un nieto de Dios? Significa que tú vas a donde un hijo de Dios, o sea, tú buscas a un intercesor para que él te hable de Dios. O sea, tú no eres un hijo sino un nieto, porque necesitas que haya un intermediario que es un hijo de Dios para que te guíe en cuanto a la fe. Tuve que dejar de ser un nieto de Dios y convertirme en un hijo. ¿Eso qué quería decir? Que yo tenía que ir directamente a donde el Padre, a donde nuestro Padre, y hablar con Él directamente sin ayuda, sin intermediarios, sino agarrar la Biblia, coger una prédica, escuchar la prédica y sin intermediarios ir a Él. Me hizo sentir que podía ser autodidacta con respecto a la fe y que tenía que empezar y cambiar mi mentalidad en este país para dejar de ser nieto y convertirme en hijo y autodidacta en la fe, es decir, llegar al Padre por mí mismo. Y la razón por la cual me pareció súper importante traerlo a él es porque fue un claro ejemplo de cómo nosotros podemos pensar que estamos agradando a Dios simplemente por lo que hacemos y no por la comunión que nosotros podemos tener con Él. Él comentaba que al principio necesitaba de que alguien le comentara de Dios, ¿verdad? Y no él ir directamente a la fuente. Y creo que es un llamado de atención también, de que muchas veces hasta no tenemos tiempo de orar, como que llegamos de una evangelización súper larga, no hay tiempo de orar, no hay tiempo de buscar su presencia y todo el tiempo estamos dando, pero nunca recargando esa energía. Y fue bueno que Dios te pusiera en un escenario en el cual tú entendieras que tu valor no dependía de cuánto lo servías, pero de tu identidad como hijo de Dios. Ahora lo estás sirviendo de una manera más pausada, pero entiendes que no solamente el servicio a Dios puede ser hecho en una iglesia, sino tú también puedes servir en tu trabajo, con tus dones, con tus otras actividades. A veces las circunstancias van a ser diferentes y va a haber un cambio de escenario en la vida, un matrimonio, un hijo nuevo, una familia nueva, un cambio de país, pero tiene que haber algo que no cambie y es nuestra comunión y ser autodidactas en nuestra comunicación con Dios, porque muchas veces yo me sentía como que ya no era cristiano, o sea, no porque había perdido la fe, sino porque sentía que ya no tenía ninguna comunicación con Dios. Aún con una comunicación constante en Dios, los problemas van a venir, si las dificultades van a seguir teniendo una comunicación con Dios o no. Lo importante es que cuando hay una verdadera relación con Dios de hijo, ya no de nieto, sino de hijo, esos problemas que vengan no me van a hacer perder la paz. Con fe y sin fe he tenido problemas siempre, de manera en que los asumo cuando yo tengo una verdadera relación de hijo de Dios, en la que yo mismo busco al Padre y hablo con Él, y Él es el que me da a través de su espíritu paz, y me da esa paz, y yo uso la paz, no la dejo ahí quieta, sino la uso, hace la completa diferencia. Muchísimas gracias por tu aporte, por apoyarme y por apoyar a todas estas personas con tu testimonio. Gracias, ¿vale? Espero que les haya servido de algo, porque bueno, en realidad a todos nos tocó cambiar de escenario durante la cuarentena, pero bueno. Muchas gracias, baby. No, gracias a ustedes. Y quiero que analicemos un versículo que está en Marcos 6, 30-31, que dice así: entonces los discípulos se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que ya ellos le habían enseñado a otras personas necesitadas. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Ustedes se imaginan que los discípulos le hubiesen dicho a Jesús: no Jesús, ahorita no hay tiempo para descansar, ahorita no hay tiempo para relajarse, porque hay muchas personas enfermas, necesitadas, que necesitan liberación, y no tenemos tiempo para eso? El problema es que muchas veces nosotros nos enfrascamos en lo que creemos que debemos hacer, que en este caso sería ir a salvar a las personas o ir a seguir enseñando a las personas sobre la fe de Jesús, pero no hacemos lo que debemos realmente hacer. En este momento Jesús llamaba a sus discípulos a descansar, porque él entendía que
Sí era importante la obra misionera, pero para poder continuar siendo un mensajero eficaz, tenían que cuidar de su templo, de su cuerpo, tenían que descansar, tenían que dormir, tenían que comer para tener las fuerzas y para poder cumplir con las exigencias de ese trabajo. Alguien me decía, es que se tiene que trabajar mucho porque la mies es mucho y los obreros son pocos. Totalmente estoy de acuerdo, pero aunque tengamos la buena intención de querer enseñar a muchas más personas y de entender que estamos en un mundo caído y de que entender de que cada segundo se están suicidando miles de personas, se están matando miles de personas, es una inquietud que el mismo Señor Jesús pone, pero no podemos arriesgar nuestra salud y nuestro cuidado y nuestro balance y aún más nuestra vida por Dios, por nuestras buenas intenciones, porque, ¿verdad? Servir a Dios es súper importante, pero es más importante escuchar su voz y entender qué tipo de servicio es el que Él demanda de ti en este momento, ¿ok? Yo en este momento ya yo no puedo hacer lo que hacía en Colombia cuando lo estaba sirviendo, no solamente por causa de salud, sino porque también es un escenario, una cultura diferente, como le estaba diciendo a mi esposo, y ahora tengo que moldearme, ¿verdad? Y preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo puedo en este nuevo escenario servirte? ¿Y de qué forma quieres que yo te sirva? ¿Y a qué tipo de personas quieres que yo sirva? Entonces, yo hablo mucho de el evangelizar, de utilizar nuestras redes sociales para evangelizar, pero si eso está siendo una carga más, si esto está siendo una lista de tareas más en las cuales duerme 6 horas para grabar un video, no puedes comer bien porque estás grabando o estás haciendo una cosa, no lo estás haciendo inteligentemente, no estás buscando la guía de Dios para entender exactamente qué es lo que Él quiere de ti. Para contarte con un ejemplo lo que estoy diciéndote, Pedro, al momento de arrestar a Jesús, él creía que estaba haciendo lo correcto cuando lo defendió y sacó una navaja y le cortó la oreja a la persona que estaba arrestando a Jesús. Sin embargo, el mismo Jesús lo reprendió inmediatamente, haciéndole entender que estaba haciendo una piedra del tropiezo para el propósito de salvación que se iba a dar, ¿sí? Entonces, el hacer, llenarte de miles de cosas solo nos indica que no estás escuchando la voz de Dios y que no estás haciendo las cosas con propósito e intencionalidad, sino simplemente quizás como mi esposo lo hizo en algún momento para buscar alguna satisfacción secundaria. Si yo sirvo a Dios, entonces seré bendecido. Si yo sirvo a Dios, entonces Él me va a querer más. Si yo sirvo a Dios y soy buena con Dios, quizás yo voy a ser su hijo preferido. Entonces esas son cosas que no pueden suceder. Este es un tema bastante largo y que seguro muchos de nosotros tenemos una experiencia y algo que comentar, y es por eso que este martes 17 de noviembre voy a estar en mi Instagram, que te lo dejo por aquí, haciendo un en vivo sobre este tema: cómo servir a Dios sin morir en el intento, para poder entonces tener un balance, no recargar nuestra identidad en lo que hacemos, poder entonces servir a Dios de una manera efectiva, con propósito y de acuerdo a sus planes, y tener entonces un cuidado no solamente a nuestro cuerpo, sino también a nuestra familia, y cómo podemos ser de bendición, no necesariamente en la iglesia, sino en otros campos, como en tu trabajo, como en otros lugares. Dios te quiere usar, pero también quiere hacerlo inteligentemente y que no te mueras en el proceso, porque entonces ¿quién va a ser su mensajero? Sin más que agregar, yo quiero invitarte para que te suscribas a este canal donde subimos contenido para que sigas creciendo en tus redes sociales. También que vayas a Instagram, principalmente el 17 de noviembre a las 7:30 horas de Colombia, donde vamos a estar ahí para que puedas hablar y comentar un poco más al respecto. Me gustaría saber tu opinión, y si alguna vez has sentido
esta fatiga extrema de estar súper recargado con muchísimas cosas. Me gustaría que me dejaras tu experiencia, la voy a estar compartiendo también en el live, y también que vayas a TikTok, donde estoy súper activa dándote consejos y tips tecnológicos principalmente para que puedas hacer crecer tus redes sociales. Sin más preámbulos y sin más que agregar, yo me despido. Abrazos eternos. Bye.